El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a iniciar una nueva jornada con el ánimo de entender lo que pasa en México respecto del agua, la ley que ha enviado el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, esta ley que se analiza, pero también las propuestas de la sociedad civil organizada, entre los cuales se cuentan investigadores, científicos, analistas, politólogos, sociólogos, medioambientalistas y abogados. En este caso es Anaid Velasco, coordinadora del área de investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, que va siempre a la vanguardia con todos los temas de derechos humanos y derecho al medio ambiente. Así que, Anaid Velasco, eres bienvenida. La entrevista es para nosotros sumamente importante porque queremos conocer la opinión de CEMDA, el planteamiento que hacen a las autoridades, a todo México, a los analistas, a los que están involucrados en el tema del agua, para que al final tengamos una ley general de aguas que vaya de verdad con atención a la mayoría mexicana, a los pueblos originarios, al bienestar social, al desarrollo de México, de todos los mexicanos y al medio ambiente. Muchas gracias, Tere, por la invitación. ¿Tú cómo ves la iniciativa que hoy ha enviado el sector gubernamental a la Cámara de Diputados? Bueno, en CEMDA estamos sumamente preocupados e interesados en este proceso de ley. Desde el 2012, cuando se aprobó el derecho humano al agua en la Constitución, empezamos un proyecto justo con la intención de velar porque se cumpliera con este derecho humano al agua, que es dar acceso a todos y todas las personas que están en territorio nacional de acuerdo a estándares internacionales. Y con base en ese proyecto es que empezamos a reunirnos con distintos actores. Nosotros conocimos este proyecto de ley el año pasado porque al parecer, la Comisión Nacional del Agua empezó a trabajar en él y todo apuntaba a que iba a ser una iniciativa del Poder Ejecutivo, ¿no? Tan es así que por ahí de octubre pusieron el proyecto en consulta pública en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, COFEMER, que lo que hace este organismo es analizar el impacto que va a tener la regulación en términos económicos, ¿no? O sea, qué es lo que implica tener esta ley. Y en ese procedimiento nosotros metimos varios comentarios porque vimos que el texto de la ley está muy lejos de cumplir con el derecho humano al agua, por un lado, y por otro lado, al tratarse de una ley que va a derogar la Ley de Aguas Nacionales, que también implica no solo derechos humanos, sino la forma en que vas a conservar el recurso y a gestionarlo, vimos también que es insuficiente, ¿no? O sea, no existe una base técnica, ni de implicaciones, ni estudio social, que pueda dar cumplimiento efectivo al derecho humano al agua. Y cuando la vimos en Cámara de Diputados, que ingresó, o sea, te digo, este procedimiento en COFEMER estuvo en octubre. CEMDA hicimos comentarios en noviembre y recibimos una respuesta insatisfactoria que está pública en el portal de COFEMER, ustedes se pueden meter, lo pueden ver. ¿Qué dice? Pues es que principalmente nuestro análisis fue en torno al derecho humano al agua. Por ejemplo, hay un artículo, el artículo 49, que menciona que es obligación del Estado garantizar el derecho humano al agua solo en asentamientos humanos y conforme a un mínimo vital. Y si te vas a la definición de mínimo vital, establece que ese mínimo vital es de 50 litros diarios por persona por día. Y desde un enfoque de derechos humanos, por ejemplo, ese artículo es inconstitucional porque los derechos humanos, en este caso el derecho al agua, son de las personas. O sea, cada uno de nosotros somos titulares de un derecho humano. Y el concepto de asentamientos humanos es un concepto jurídico que está en otra ley, que es la Ley General de Asentamientos Humanos, y que implica una serie de condiciones. Por ejemplo, si no mal recuerdo, la ley dice: asentamiento humano es un conglomerado demográfico con un sistema de convivencia de personas. Y yo quiero saber qué es un conglomerado demográfico y jurídicamente no hay una definición. Pero puedo intuir que, por ejemplo, las comunidades rurales, comunidades indígenas, en donde hay una gran dispersión en el país, no necesariamente son conglomerados demográficos. Entonces, si yo dejo ese artículo diciendo que son titular solo los asentamientos humanos, estoy dejando en estado de indefensión a estas comunidades
que precisamente esas comunidades son las que tienen mayor rezago en el acceso al agua. Entonces, ese artículo en particular, por ejemplo, ¿no? O comunidades que están situadas junto a los ríos. También sí, que están situadas junto a los ríos desde hace milenios, ¿no? Y entonces, al no considerarse asentamientos humanos según esta propuesta de ley, porque además no está bien definido el concepto, se pretendería urbanizar a todo mundo, corromper el estilo de vida de los pueblos originarios, que son los que todavía cultivan la tierra, y entonces hay una amenaza también alimentaria. Sí, podría ser que, o sea, pensando bien un poco en la redacción, que esa fue la respuesta de Conagua, ¿no? Decía, es que el ser humano es un ser que vive en comunidad y entonces todos a fuerza tenemos que vivir en un asentamiento humano. Para mí esa respuesta no me dice nada, porque asentamiento humano, o sea, en términos jurídicos implica cosas, ¿no? O sea, no es como decir nada más, sí, todos vivimos en sociedad y ya, eso es un asentamiento humano. Claro que no, debes tener cierta infraestructura, debes tener ciertos sistemas de convivencia, y entonces podría ser, por ejemplo, que hay zonas en el país, de acuerdo, incluso Conagua tiene estudios, ¿no? Eso es lo que me sorprende, que dice que hay localidades con menos de 5 viviendas, ¿no? Y que son indígenas. Yo quiero saber si eso es un asentamiento humano. Y entonces ves esa respuesta de Conagua, o por ejemplo los 50 litros, ¿no? 50 litros diario por persona, que es como el mínimo vital que ellos marcan. En México. Pero a nivel internacional, ¿cuál es el mínimo vital? Lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud ha hecho un estudio diciendo que puede ser entre 20 y 100, pero 20 tienes riesgos muy graves en tu salud, o sea, pones en riesgo tu salud, 50 representa un acceso intermedio y 100 es el nivel óptimo. Y nosotros decíamos, bueno, o sea, una palabra jurídicamente te puede cambiar todo, ¿no? Toda una ley. Entonces decíamos, bueno, pon al menos 50 litros o pon entre 50 y 100, pero lo cierran a 50 litros. O sea, y entonces no tengo, y nunca respondieron bases jurídicas, técnicas, económicas, que al SEMDA nos dijeran por qué son 50. Claro, y esto es lo que nos hace a todos sentir incomodidad, porque los otros 50 litros, ¿a dónde se van? Quizás a las empresas, a las fábricas, a las industrias, cuando podrían dar más holgura en el uso del agua, incluso Exacto. Para la producción campesina, la agricultura. De ¿no? subsistencia, sí, claro, porque, digamos, si no hubiera agua, ok, ¿no? Pero demuéstrame que no lo tienes, y esto, o sea, no es como solo decir un número arbitrario, ¿no? Porque ellos han dicho, es que 50 es un acceso intermedio. Puedes tomar agua, puedes cocinar, puedes bañarte, que digamos eso implica el derecho humano al agua. Pero no puedes sembrar ni criar animales. No, que es una parte del derecho humano al agua que todavía está, digamos, discutiéndose, pero en la parte de subsistencia, exacto, eso no se puede, no se podría alcanzar con los 50 litros. Y por otro lado, ya que definieron estos 50 litros, en el resto de la ley no queda claro, o sea, como cuál es el uso que se le va a dar, si va a ser como 50 litros por persona por día subsidiados, ¿no? A quienes no lo puedan pagar, o primero 50 litros que voy a considerar en todas las concesiones a los municipios, y entonces voy a multiplicar el número de habitantes por los 50 litros y privilegiar ese volumen, y después ya hago la repartición, o sea, para priorizar. O sea, como que mínimo vital creo que está mencionado a lo largo de la ley 4 veces. Entonces, ¿cuál va a ser, no? Como la operatividad o el manejo de ese mínimo vital también. Por ejemplo, otra cuestión que también comentamos es la cuestión de los trasvases, que les dan una categoría jurídica de utilidad pública, que eso significa que van a ser, digamos, protegidos los trasvases con mayor fuerza del Estado, ¿no? O sea, cuando tú dices que algo es de utilidad pública, significa que jurídicamente el Estado va a tener más imperio, más poder para hacerlos cumplir. Y entonces la ley divide los trasvases en directos e indirectos, ¿no? Entonces, indirectos los hace la Federación, estados o municipios, o sea, el Estado, y los directos los pueden hacer los particulares. Entonces, para efectos prácticos, digamos, si es un particular que está haciendo un trasvase, pero es de utilidad pública, los estás poniendo como si fuera el Estado, ¿no? O sea, como con todo el cobijo del aparato estatal para hacer un trasvase. Claro, sin que nadie pueda defenderse en contra de ese trasvase, aun y cuando les esté arrebatando el agua con el que cultivan las tierras, como el caso de los yaquis,
que es un caso muestra, de verdad, un caso de estudio, de análisis, para poder decidir qué conviene para México, porque es un modelo de lo que podría sucedernos, la pérdida total del agua en contra de un pueblo originario, en el caso de los yaquis, para favorecer a unas industrias. Eso es gravísimo, y si la ley está dirigida hacia eso, ¿qué va a pasar con México? Pues justamente es como parte de la crítica, ¿no? O sea, en SEMDA sí creemos que, por ejemplo, el trasvase tiene que tener, o sea, es una medida por excepción de entrada, ¿no? O sea, como en caso extremo. Es lo más extremo que tendrías que ser, que no queda claro que así sea en la ley. Tendría que haber ciertas condicionantes que la ley trae, creo que entre 5 y 8, digamos, requisitos que tendría que tomar en cuenta la Comisión Nacional del Agua, pero están de manera muy enunciativa, muy superficial, ¿no? Para todo lo que implicaría hacer un trasvase. Y sí, por otro lado, por ejemplo, la Ley de Aguas Nacionales, no hay que olvidar que, o la Ley General de Aguas. La actual, ¿te refieres a la actual? O sea, en general, una ley. Sí. No es solita, ¿no? Es decir, existen otras leyes en el país, en el sistema jurídico, que tienes que analizar cómo van a interactuar. Y ahí, por ejemplo, la cuestión de la reforma energética también, cuando se hizo la reforma energética, se puso muy en claro que la actividad de extracción de hidrocarburos también es de utilidad pública y tiene que ser prioritaria. Y mucha actividad energética requiere mucha agua. Entonces, por un lado tienes una reforma energética que te dice, esta actividad es prioritaria sobre todas las demás en el país. Y aunque en la Ley General de Aguas te diga el derecho humano al agua es prioritario, vas a tener un conflicto de leyes en donde tal vez un juez o todas las autoridades van a tener que decidir qué es prioritario, caso por caso. Entonces eso también nos genera mucho ruido, ¿no? Claro. ¿no? O sea, aunque tengamos una buena Ley General de Aguas, suponiendo que la tuviéramos, tenemos una reforma energética que está exigiendo agua. Que está exigiendo agua, y entonces se tiene que diseñar una ley si se quiere consentir las demandas de esa ley por su propia naturaleza, la ley de la reforma energética. Entonces, pues obviamente se tendría que hacer una ley que favorezca el cumplimiento de aquella otra ley, pero ¿a costa de qué? De atentar contra los derechos humanos, el derecho humano al agua, al medio ambiente, imposible. Y entonces la cosa en México se complica y el descontento social es grande. Por eso, algunos líderes sociales muy valientes dicen hay que refundar México. Vamos a un corte y regresamos.
Bueno, esto es un tema complicadísimo. Hablan de refundar a algunos ciudadanos mexicanos de gran fuerza en la República Mexicana precisamente por esto, porque ya las novedades legislativas están, o jurídicas, digamos, están pretendiendo el desarrollo de la nación mexicana, pero exigen renovar otras leyes. Y es que a odres viejos vino nuevo a odres nuevos, ¿no? Y aquí es una serie de parches impresionantes que, bueno, como se aprobó la reforma energética, se exige una ley que favorezca lo que dice la reforma energética. Yo te voy a plantear dos situaciones porque no me queda claro y es importante que todos lo tengamos claro. Yo pensaría que lo idóneo sería que hubiera una oficina de Conagua en cada municipio y que trabajara de la mano del municipio para que juntos acuerden cuáles son las fuentes de agua de las cuales pueden ellos surtir agua, y también a la oficina de agua potable y saneamiento, ¿no? Y a quién más habría que meter, a Profepa y a no sé cuánto, pero que hubiera una oficina interdisciplinaria o interinstitucional que fuera la responsable de, con miras a los derechos humanos, garantizar la proveeduría de agua a esa zona, por municipio. Y que fuera por municipio, y no que fuera la federación la encargada de administrar el agua, porque ni conoce ni ama a todos los pueblos de México. ¿Estás de acuerdo? Ni conoce ni ama. O sea, tan es así que Conagua no ha movido un dedo en favor de 1 millón de habitantes junto al río Yaqui. Ni los conoce ni los ama. Se ha puesto a chiflar mientras les trasvasan el agua y los empobrecen y se dispersan, se pierde una cultura enorme y preciosa, milenaria, y a Conagua no le importa. En cambio, yo me imagino que los presidentes municipales y la gente más próxima sí estaría pendiente de que a nadie le quiten el agua y de que haya un reparto justo. Esa es una cosa. La otra cosa, y es una pregunta dura, esta propuesta del Ejecutivo ante la Cámara de Diputados para una ley general de aguas, ¿daría concesiones a las mineras, por ejemplo? Las mismas mineras que contaminan los ríos en México, que el 70% de los ríos está contaminado. Y ahora lo harían con la mano en la cintura porque es su río. Aclárame estas dos cosas. Okay. Respecto a la primera, de esta cuestión de cómo podríamos organizar la gestión. Bueno, justamente, más que por municipio, la gestión del agua, de lo que he aprendido en este trayecto, ¿no? Con los biólogos, los hidrólogos, es que el municipio y en general la división política del país no corresponde a la división de cuencas hidrológicas, necesariamente. Y por eso, bueno, desde ahorita ya existen organismos que son organismos de cuenca, que en teoría su función es justamente hacer estudios de qué está pasando en la cuenca, cuánta disponibilidad hay, y en estos organismos de cuenca están representantes de Conagua, están representantes del Estado, están representantes del municipio y representantes de los usuarios. Eso está muy bien. Y eso es por regiones hidrológicas, y los organismos de cuenca, a su vez, que digamos un organismo de cuenca por la ley actual, podría decidir por títulos de concesión. Pueden o no autorizar títulos de concesión con base en los estudios que hacen en la cuenca. Y eso se está repitiendo en la iniciativa de Conagua, o sea, en la de ahorita. En la nueva iniciativa del Ejecutivo. Exacto. O sea, ese modelo se está replicando. Eso es bueno, o sea, se está proponiendo que los consejos de cuenca sean los que administren el agua. No, es que esa es otra figura, o sea, es parte como de la complejidad. Uno es el organismo de cuenca, que es como un organismo con funciones administrativas, y existen los consejos de cuenca, que son los órganos consultivos de la cuenca que auxilian al organismo. El problema que nosotros hemos visto es que en los organismos de cuenca, digamos, puede ir un representante de un consejo de cuenca con voz, pero sin voto. Uy, no. Entonces,
Exacto. Es como si no existiera el Consejo de Cuenca y su representante Exacto. en el Entonces, la organismo habilidad o la capacidad de incidir actualmente de un Consejo de Cuenca dentro de un organismo de Cuenca, que es el que está decidiendo las concesiones, es nula. Y eso nosotros creemos que tendría que estar corregido, porque la idea no nos parece mala. No es tanto como poner una oficina en cada municipio, porque hay muchísimos municipios en el país y representa también una carga económica o de gran impacto que habría que estudiar, ¿no? Pero la hay de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Sí, pero la naturaleza jurídica de la CFE y de la Conagua es diferente, ¿no? O sea, y además la infraestructura humana, no tiene personal Conagua. No, Conagua, justo también otro problema, lo que comentábamos, podríamos tener una ley perfecta, ¿no? Que a todos nos satisfaga, pero la inspección y vigilancia, el presupuesto dedicado a inspeccionar y vigilancia dentro de Conagua es del 1% de su presupuesto, que no es poco, pero 1% es nada. Y entonces, aparte creo que a nivel nacional no tiene más de 200 inspectores. Y tienes al menos, no sé, 400,000 títulos de concesión, es decir, títulos que tendrían que estar verificando los inspectores para ver si cumplen con las obligaciones. Y entonces no sabemos si no hay capacidad o no hay interés, o la capacidad obedece, o sea, la poca capacidad a que no es su interés, estar viendo que se cumpla con la ley. Y entonces, eso es por el lado de los organismos, ¿no? y de las oficinas y de cómo gestionar mejor las cuencas. Entonces, la solución que ustedes proponen es que el Consejo de Cuenca realmente tenga incidencia en el organismo de Cuenca para que la toma de decisiones por región y por municipio sea adecuada pensando en todo el entorno. Exacto, y con efectiva participación ciudadana, ¿no? O sea, no solo como pues un consejo asesor que te puede decir o no, pero realmente no se ven las decisiones, ¿no? Y pues respecto a la minería, bueno, la minería en general, o sea, tiene un régimen, ya desde ahorita, no es solo con esta iniciativa, tiene un régimen jurídico privilegiado, ¿no? Es decir, no necesariamente necesitas una concesión. Lo que sí es que está sujeto y va vinculado con la inspección. O sea, lo que sí tienen que hacer es tratar el agua que utilizan. Y el tratamiento, de nuevo, de aguas residuales es muy poco en el país, ¿no? Me parece que es menos del 30% en lo general, pero dentro de ese 30% es muy irónico, pero los municipios todavía tratan menos el agua que la industria. Pero entonces, de nuevo, es un problema como de inspección y vigilancia, en donde no se está teniendo la capacidad o el interés de verificar que se haga un buen uso del agua, ¿no? Y eso es un asunto prioritario. Si equipararas el sistema de salud, por ejemplo, ¿no? Ya ves que está el ISSSTE, el IMSS, los hospitales de Pemex, está la Secretaría de Salud, ¿no? Sí. Un sistema de salud complejísimo e ineficiente, porque hay dispersión, ¿no? Sí. No hay coordinación de esfuerzos. Entonces, donde faltan hospitales, sobran médicos, donde sobran médicos, faltan hospitales. Bueno, es un desastre, ¿no? O medicinas faltan, etcétera. Y no hay la satisfacción total. Ahora, si equipararas ese sistema tan absurdo y mal hecho con lo que tenemos hoy para la administración del agua, que me has mencionado varias oficinas, Profepa, Conagua, lo de agua potable y saneamiento, ¿cómo se llama eso? Sistemas operadores. Y es a nivel municipal, ¿no? Luego están los organismos de Cuenca, están los consejos de Cuenca. ¿Quién más influye en el tema del agua? Semarnat. Está Semarnat. O sea, a nivel federal tenemos Semarnat, ¿no? Que Semarnat ve por el medio ambiente. Dentro de Semarnat tenemos a Conagua, que es el organismo que gestiona la administración del agua, pero también tiene facultades de inspección y vigilancia en contaminación, que ahí también tendría, junto a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, que también es parte de Semarnat, ¿no? Que digamos es el policía dentro de Semarnat. A nivel federal también incide a la Secretaría de Salud, porque la Secretaría de Salud ha hecho normas oficiales mexicanas para ver, por ejemplo, la calidad de agua potable. O sea, hay una gran cantidad de normas oficiales que traen especificaciones técnicas de, por ejemplo, qué requisitos debe cumplir el agua embotellada o cómo debe ser almacenada el agua para ser potable, sistemas de potabilización, eso salud. Sedesol, o sea, Secretaría de Desarrollo Social, también tiene una gran responsabilidad en la cuestión del agua, porque Sedesol destina muchos recursos a programas para dotar de agua potable, sobre todo a comunidades indígenas y rurales.
Entonces Edesol también tiene ahí su parte, ¿no? Zagarpa, por la cuestión del riego en la agricultura y actividades ganaderas, al regular ciertos los distritos de riego y la parte de la producción, ¿no? Respecto al agua. La Secretaría de Educación Pública, porque no sé si te acuerdas, pero recientemente hubo una reforma en donde se prohibió la venta de refrescos y se incentivó y se obligó a poner bebederos en las escuelas. Bueno, eso de poner bebederos en escuela exige agua potable. Y es derecho humano al agua. Pero es muy irónico que se están adelantando otras dependencias a la que tendría que dar, en parte que es con agua, o la parte de preservar la calidad y cantidad del recurso, que es Semarnat. Entonces, educación pública también tiene que ver, ¿no? Y educación pública ha destinado presupuesto para poner bebederos. O sea, tienen metas cuantificables y en los próximos años para que todas las escuelas tengan bebederos. Y luego te bajas a los estados y a los municipios. Y el municipio es quien tiene la obligación de darte el servicio de agua potable. Lo puede hacer el municipio o lo puede concesionar a un particular. Entonces, al garete y a la decisión del presidente municipal. Y si ese particular te dice, bueno, como la ley dice que el mínimo es entre 20 y 100, pero México establece 50 litros por persona, te va a limitar, porque los otros 50 litros los va a usar para sus negocios particulares, si es un particular. Bueno, digamos que ahí lo que sucedería es que el municipio pide su concesión, ¿no? Calcularía cuánto volumen de agua necesita para cumplir con el uso doméstico, el uso público urbano, que digamos es como así se llama en la ley. Y más bien ahí con agua, más bien ya resolvería respecto al resto de las concesiones. O sea, el municipio pide la concesión sobre el uso público urbano, que es el que nosotros usamos, ¿no? O sea, el que nos llega de la llave en nuestras casas. Pero bueno, están los otros, ¿no? Los industriales para generar energía y las otras concesiones ante Conagua. O sea, esa es una parte. Y ya en el municipio, para prestar el servicio, son los organismos operados los que piden la concesión al municipio. O sea, ahí ya Conagua no necesariamente mete la mano. Donde mete la mano es para dar la cantidad al municipio. Y el municipio decide a quién le da la prestación. O sea, por eso. Bueno, entonces es un tema transversal, queda clarísimo. Todas las instancias de gobierno tienen algo que ver en el tema del agua y no todas se sentaron a escribir esta propuesta de ley. Exacto. Es un problema gravísimo. Se sentaron aquellos que querían satisfacer las exigencias de la reforma energética y entonces hacen una propuesta de ley de aguas que satisfaga pues esas exigencias de la ley energética sin tomar en cuenta las necesidades sociales, las propuestas de todas estas secretarías de Estado que has mencionado, porque yo me imagino a Edesol que cambia el plan de oportunidades, que son becas para el estudio, por un plan de promoción para el desarrollo rural, ¿no? Y entonces enseña a la gente a cultivar la tierra, a criar animales y todo, pero estas personas que reciben el beneficio de desarrollo social para hacer aquello, le dicen no tengo agua. Y entonces pues sí, no tienes agua porque la Ley General de Aguas no te favoreció. Y entonces, ¿para qué me das incentivos para la productividad en el campo si no tengo con qué sembrar? Está durísimo, ¿eh? Sí, digamos, o sea, no estamos seguros, así no podría yo decirte, es que esta ley es solo para la reforma energética, sino lo que sí nos preocupa es cómo se va a implementar, ¿no? Ante esto. Y la otra es, aparte, o sea, esto es por el lado gubernamental, ¿no? Que tendrían, en nuestra opinión, tener que haber sentado, justo porque el agua es un elemento transversal, ¿no? A todos nos toca, a todos nos interesa, a todas estas dependencias, a revisar, oye, a ver, desde tu quehacer cotidiano, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Que al parecer ese ejercicio se lo hicieron en otras leyes, por ejemplo, en la Ley General de Cambio Climático. O sea, lo tuvieron que hacer porque el cambio climático también es un tema transversal. Y entonces es muy raro que en la Ley de Aguas no lo hayan hecho, ¿no? Por un lado. Por otro lado, está la cuestión de haber consultado no solo a nosotros, ¿no? Que los ciudadanos, digamos, mestizos, sino las comunidades indígenas. O sea, a nivel internacional existe una obligación de haberlos consultado, porque una ley es una medida legislativa drástica, es una ley general de aguas, que va a influir en el manejo de los recursos que ellos hagan, de los recursos naturales, entre ellos el agua.
Y entonces no vemos claro, bueno, porque no existe, la forma en cómo esta ley se socializó con estas comunidades, ¿no? Y entonces, por ejemplo, sabemos que existen estudios que dicen que el 23% de agua dulce escurre por territorios indígenas. 23% es casi una cuarta parte, ¿no? del agua. Y entonces no están metiendo a la discusión a estas comunidades. Y eso es injustísimo, la verdad, y peligrosísimo. Claro, tenemos 10 millones de indígenas en México y son unas comunidades riquísimas en cultura, en cosmovisión, en aportes sociológicos. O sea, la verdad es que son el corazón de México, sí. ¿No? Y bueno, pues hay que cuidarlos y que conserven sus tierras y sus ríos, ¿no? Claro, ¿no? Y aparte porque justamente al consultarlos, te estarías evitando problemas como en lo que está sucediendo en el acueducto Yaqui, no solo en la zona Mazahua, en la zona Mazahua, en el problema de Wirikuta, la minería, porque bueno, ¿no? Claro. Los Wirráricas también son indígenas y lo que está sucediendo es que en el Cerro del Quemado no es solo el cerro y la tierra, sino hay importantes cuerpos de agua que para ellos son sagrados y ahí entrarían en conflicto con el uso de la minería. Bueno, ahora se abrió una consulta pública en Cámara de Diputados después de tantas quejas sociales y declaraciones públicas desplegados en contra de esta iniciativa de Ley General de Aguas. Dicen, bueno, está bien, vamos a platicar, pero esta convocatoria a la consulta pública es a concurso. ¿Cómo es posible? Solo pueden entrar a platicar los que ganen un concurso y se ganen el derecho a hablar con los diputados. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona eso? Bueno, nosotros revisamos esa convocatoria. Es importante mencionar, o sea, es una convocatoria del grupo del PRD, no del grupo parlamentario, sino de la Comisión de Recursos Hidráulicos, presidida por el diputado Gerardo Gaudiano, que fue uno de los que había presentado la ley y luego ya votó en contra. Pero bueno, entonces se abrió esta convocatoria y sí, tú lees las bases de la convocatoria y pareciera un concurso, ¿no? Es decir, tienes que acreditar que eres un experto en agua, tienes que hacer tus propuestas por escrito y luego después hay como, ellos eligen quién sí, quién no y te dan un fallo alrededor de finales de junio para decir que tu propuesta será tomada en cuenta, ¿no? Y entonces, digamos, esto ya es un filtro, ¿no? O sea, sabemos que, bueno, no todos somos opinólogos, por ejemplo, pues yo soy abogada, o sea, hay cosas técnicas que sé que no sé, entonces no podría decir técnicamente que... Pero hay cosas de derecho y de justicia social que por pero supuesto hay cuestiones sabes. que sí podría decir, claro. ¿no? Y aún así, creo que una ley así, o sea, exige no solo una convocatoria como la que está planteada, o sea, digamos, no me voy a pronunciar sobre si es bueno o es malo, o sea, sí creo que es complicado poder acceder a través de esa convocatoria. También es importante mencionar que, aunque no exista esa convocatoria, uno como ciudadano tiene el derecho de meter sus iniciativas. El problema de eso es que no sabemos la capacidad el impacto que pueda tener, porque como dije, es una convocatoria de Comisión de Recursos Hidráulicos del PRD, y es una ley que no solo lo están haciendo ellos, ¿no? O sea, al final del día están involucrados otros actores. Entonces no sabemos la capacidad de poder incidir y sí podríamos ser la capacidad de decir, bueno, pues ya se hizo la consulta, aquí está. Qué barbaridad, ¿no? y es una trampa, ¿no? Porque la iniciativa la habían metido los tres partidos, PAN, PRD y PRI, ahora solo un partido, su comisión de agua o de derecho de agua potable, es la que hace la convocatoria. De recursos y hidráulicos. Se dice en términos generales que ya la Cámara de Diputados abrió la convocatoria, pero no fue la Cámara de Diputados, lo cual tendría que ser, para que sea toda la Comisión del Agua y toda la Comisión de Medio Ambiente y toda la Comisión de Derechos Humanos la que abra esta consulta y entonces lleguemos a un verdadero acuerdo. El único consuelo es que dicen que te van a dar tu fallo hasta junio, lo cual nos da un gran respiro para seguir discutiendo el tema y que escuchen estos programas los diputados y senadores, conozcan el sentir de los analistas, de los expertos, de los que llevan años trabajando el tema del derecho al agua desde el año 2012 por lo menos, y vamos a seguir con el recorrido para llegar desde el corazón de quienes aman a México a quienes corresponde que aprueben una buena ley general de aguas. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decir? No, pues sí, bueno, sí. Sí, di lo que tengas que decir. Aprovechando un poco, ¿no?, el momento y la coyuntura, que
está este tema de la ley, que es para nosotros muy importante, ¿no? Ya lo dijiste, que se haya consulta, que haya expertos, pero también creo que es un momento muy importante para voltear a ver la persona que ahorita pueda dirigir la Comisión Nacional del Agua. Claro, sabemos que ya renunció este señor, David ¿verdad? Klarenfeld, claro, y entonces nos importa mucho que la persona que esté al frente de un organismo tan importante tenga no solo una visión técnica, ¿no? Claramente debe saber del tema del agua, no necesariamente o no solamente desde el punto de vista de lo técnico y lo jurídico, que es básico, o también que tenga esta sensibilidad social, ¿no? O sea, necesitamos a alguien que no tenga conflictos de interés, que sepa, que esté consciente que el agua es transversal. O sea, sabemos que sí es importante la cuestión de ingeniería, ¿no? O sea, tubos, infraestructura, porque eso implica el agua. Y supervisores. Y supervisores, pero pues que también tengan el radar, que el agua toca otros sectores. Entonces, nos gustaría ver un director general que cumpla con ese perfil. ¿Te atreves a hacer una propuesta? No, no me atrevería a hacer una propuesta. Ojalá pudieran ser puestos por elección popular, ¿verdad? Elegir a nuestro director de la Administración del Agua. Del agua. Pues sí, bueno, pero eso es complicado, ¿no? Es que se va volviendo más importante que el cargo de presidente de la República quien administre el agua en estos tiempos, ¿eh? Sí, entonces se va volviendo asunto importante. Sí, ese es un rol fundamental, ¿no? Entonces, fundamental. Sí creemos que tendría que tener estas características. Muy bien, pues ya dijiste el perfil de quien debe ser el director de Conagua y estamos de acuerdo contigo. Muchísimas gracias. Gracias. Anaid, qué lindo tu nombre. Muchas gracias. Anaid Velasco, coordinadora del área de investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Pásela bien haciendo el bien y seguimos nosotros con entrevistas a expertos y defensores del medio ambiente y el derecho humano al agua. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos. El año pasado, porque al parecer, bueno, la Comisión Nacional del Agua empezó a trabajar en él, y todo apuntaba a que iba a ser una iniciativa del Poder Ejecutivo, ¿no? Tan es así que por ahí de octubre pusieron el proyecto en consulta pública en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, COFEMER, que lo que hace este organismo es, bueno, analizar el impacto que va a tener la regulación en términos económicos, ¿no? O sea, qué es lo que implica tener esta ley. Y en ese procedimiento nosotros metimos varios comentarios, porque vimos que el texto de la ley está muy lejos de cumplir con el derecho humano al agua, por un lado, y por otro lado, al tratarse de una ley que va a derogar la Ley de Aguas Nacionales, que también implica no solo derecho humano, sino la forma en que vas a conservar el recurso y a gestionarlo, vimos también que es insuficiente, ¿no? O sea, no existe una base técnica, ni de implicaciones, ni estudio social, que pueda dar cumplimiento efectivo al derecho humano al agua. Y cuando la vimos en Cámara de Diputados, que ingresó, o sea, te digo, este procedimiento en COFEMER estuvo en octubre. SEMDA hicimos comentarios en noviembre y recibimos una respuesta insatisfactoria que está pública en el portal de COFEMER, ustedes se pueden meter, pueden ver. ¿Qué dice? Pues es que principalmente nuestro análisis fue en torno al derecho humano al agua. Por ejemplo, hay un artículo, el artículo 49, que menciona que es obligación del Estado garantizar el derecho humano al agua solo en asentamientos humanos y conforme a un mínimo vital. Y si te vas a la definición de mínimo vital, establece que ese mínimo vital es de 50 litros diarios por persona por día. Y desde un enfoque de derechos humanos, por ejemplo, ese artículo es inconstitucional porque los derechos humanos, en este caso el derecho al agua, son de las personas. O sea, cada uno de nosotros somos titulares de un derecho humano. Y el concepto de asentamientos humanos es un concepto jurídico que está en otra ley, que es la Ley General de Asentamientos Humanos, y que implica una serie de condiciones. Por ejemplo, si no mal recuerdo, la ley dice: asentamiento humano es un conglomerado demográfico con un sistema de convivencia de personas.
Y yo quiero saber qué es un conglomerado demográfico y jurídicamente no hay una definición. Pero puedo intuir que, por ejemplo, las comunidades rurales, comunidades indígenas, en donde hay una gran dispersión en el país, no necesariamente son conglomerados demográficos. Entonces, si yo dejo ese artículo diciendo que son titular solo los asentamientos humanos, estoy dejando en estado de indefensión a estas comunidades, que precisamente esas comunidades son las que tienen mayor rezago en el acceso al agua. Entonces, ese artículo en particular, por ejemplo, ¿no? O comunidades que están situadas junto a los ríos. También sí, que están situadas junto a los ríos desde hace milenios, ¿no? Y entonces, al no considerarse asentamientos humanos según esta propuesta de ley, porque además no está bien definido el concepto, se pretendería urbanizar a todo mundo, corromper el estilo de vida de los pueblos originarios, que son los que todavía cultivan la tierra, y entonces hay una amenaza también alimentaria. Sí. El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a iniciar una nueva jornada con el ánimo de entender lo que pasa en México respecto del agua, la ley que ha enviado el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, esta ley que se analiza, pero también las propuestas de la sociedad civil organizada, entre los cuales se cuentan investigadores, científicos, analistas, politólogos, sociólogos, medioambientalistas y abogados. En este caso es Anaid Velasco, coordinadora del área de investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA, que va siempre a la vanguardia con todos los temas de derechos humanos y derecho al medio ambiente. Así que, Anaid Velasco, eres bienvenida. La entrevista es para nosotros sumamente importante porque queremos conocer la opinión de CEMDA, el planteamiento que hacen a las autoridades, a todo México, a los analistas, a los que están involucrados en el tema del agua, para que al final tengamos una ley general de aguas que vaya de verdad con atención a la mayoría mexicana, a los pueblos originarios, al bienestar social, al desarrollo de México, de todos los mexicanos y al medio ambiente. Muchas gracias, Tere, por la invitación. ¿Tú cómo ves la iniciativa que hoy ha enviado el gobierno, el sector gubernamental a la Cámara de Diputados? Bueno, en CEMDA estamos sumamente preocupados e interesados en este proceso de ley. Desde el 2012, cuando se aprobó el derecho humano al agua en la Constitución, empezamos un proyecto justo con la intención de velar porque se cumpliera con este derecho humano al agua, que es dar acceso a todos y todas las personas que están en territorio nacional de acuerdo a estándares internacionales. Y con base en ese proyecto es que empezamos a reunirnos con distintos actores. Nosotros conocimos este proyecto de ley